Buenas tardes a toda la audiencia de Zulia Solar, de Bolívar Solar, Monaga Solar, Mérida Solar, Barinas Solar, que se acaba de unir hoy. Bueno, sean todos bienvenidos a esta séptima jornada de inducción hacia el conocimiento de las energías fotovoltaicas. Vamos ya avanzando hacia el logro del segundo certificado como consultor. Esperamos que todos puedan pues aprovechar este momento de aprendizaje, de abrir nuestra mentalidad a otras fuentes de energías que son necesarias, pero sobre todo al conocimiento, porque las cosas sin conocimiento realmente son débiles. Entonces necesitamos, una de las razones de estas jornadas de inducción no es solamente la certificación, sino que es también desarrollar la cultura, que la gente se comprometa a aprender y que seamos todos, ¿verdad?, impulsores de esta idea, siendo también impulsores de la economía del país, del bienestar del país, de la solución de los problemas del país. Entonces todos sean muy bienvenidos. Lenín, Ricardo y Delmar, les doy la palabra para el inicio de la jornada de hoy. Muchas gracias, Mari. Aquí le vamos a solicitar siempre a todos que tengamos los micrófonos apagados. Están en el derecho legítimo de prenderlos cuando lo consideren para hacer las preguntas. Pueden interrumpirnos en el camino y bienvenidos, bien sea oralmente o por escrito, cualquier tipo de intervención. Bueno, me acompaña, como lo dijo Mari Madueño, Ricardo Hernández, me acompaña Delmar Osuna, nos acompaña Félix, que es otro especialista importante que está en Chile, como entre otros muchos que están haciendo equipo con esta iniciativa. Zulia Solar como asociación civil. Bueno, el tema de hoy es la carpintería en la parte mecánica, la instalación de los rieles que nosotros vamos o que requerimos colocar en los techos o en los balcones donde se van a instalar los paneles solares. Aquí hay unas premisas que son clave. Estos sistemas tienen una garantía en la formalidad de funcionamiento que se toma como referencia a los paneles solares y nos hablan de 25 años. Así que, según el fabricante, estos paneles solares al menos deben funcionar muy bien durante 25 años. Cosa que ya no es cierto, cosa que está comprobada, que hay paneles solares que tienen 40 años y siguen funcionando igualito. Al principio nos han dicho que en el medida del pase de los años, a los 25 años, iban perdiendo su eficiencia. Eso tampoco está realmente comprobado porque muchos paneles siguen funcionando igual. Lo que es diferente es que son de tecnología, de unos watts en particular, que es la unidad de los paneles solares, que para ese momento cuando se hicieron eran de bajos watts, pero que hoy en día ha avanzado la tecnología de tal manera de que encontramos paneles solares que ya están en la serie de los 600. Hay paneles solares ya de manera comercial que lo están instalando en esas grandes granjas solares de más de 600 watts cada uno, 660 watts. El año pasado cuando estuve en Alberta, eran dos tipos de paneles que estaban instalando en esas granjas solares, de 655 y de 660 watts en ese momento. Ya hay incluso hoy hay un fabricante chino que ha anunciado, creo que es LONGi, que anunció que ya tienen en fabricación paneles solares de 700 watts y seguramente el año que viene o muy cerca ya habrán paneles de 1 kilowatt. La ventaja de eso es que ellos en el mismo formato de más o menos 2 metros de alto por 1 metro de ancho producen lo que en el pasado podían producir a lo mejor 4 paneles solares. Y también aquí hay un tema de espacio físico, porque 4 paneles a la final son, si son de 2 metros por 1, son 4 por 2, 8, son 8 metros cuadrados y así. Pero si usted tiene paneles que son del mismo formato, pero producen más, por supuesto que se reducen los espacios. Casualmente, ayer estuve en una tienda acá que se llama Canadian Tire y estaban vendiendo unos paneles porque quería comprarme un panel pequeño para mostrarle aquí en la audiencia algunos detalles del panel atrás, pero
los paneles que eran muy grandes, pero un solo panel lo estaban vendiendo los vietnamitas, claro, viene en su cajita y muy bien organizado y todo lo demás, de 150 watts lo vendían los vietnamitas en casi $400. Acá, claro, esto puede ser como $300 americanos. Eso, por supuesto, no es más que como es la Coleman, la empresa esta que es fabricante también o conocida por los tipos de equipos para refrigeración portátil. Bueno, le puso su marca y entonces trae así como un compacto de que usted con su pequeño panel, usted entonces después le agrega otros accesorios, usted entonces tiene para un camping, cuando usted se va de excursión, usted coloca su panelcito ahí a su lado. Claro, eso no es un panelcito, es un panel ya de igualito como de casi 2 metros y entonces un poquito menos, y entonces usted resuelve sus consumos para ese tipo de actividad. Pero ya nosotros también sabemos que eso es porque es algo que va a estas tiendas por departamento, en unas cajitas así, una cosa así, hasta bien coqueta. Pero hoy en día, si usted compra cajas de paneles solares que traen 31 unidades en cada caja, ya sabemos que en China, recientemente le entregué una cotización a un señor de Nigeria y el panel solar nos lo estaban colocando con ganancia y todo en $55. Claro, el precio, lo que llaman precio SIF, sí, precio ahí al frente del puerto del país. Pero bueno, estos son negocios que usted, por supuesto, si lo hace el fabricante hacia donde lo va a mover, ya usted se evita, bueno, los distintos niveles de transacciones que hay, que por eso es que se encarecen. En el caso de Venezuela mucho más, porque además de eso, bueno, nosotros, además que son como 6 manos que pasan desde el fabricante hasta el que le llega al país, entonces hay que pagar el 50% de impuestos, arancelario, pagas IVA, pagas todo, le pagas al otro para que te lo deje pasar. Y bueno, y en esa pagadera, entonces, por supuesto, tenemos los paneles solares más caros del mundo. Pero en términos de esas compras masivas, en términos de finalmente se logre pues esos acuerdos que estamos nosotros presionando para que se den, por supuesto, la realidad va a ser otra y van a beneficiar más rápidamente al resto de la población. Pero bueno, el tema aquí entonces es que esos paneles se necesitan tenerlos anclados, fijos, de tal manera de que también aguanten esa garantía que ellos nos están dando de al menos 25 años. Entonces, usted no puede anclar un panel solar de alguna estructura que en las primeras de cambio los vientos la aflojen y entonces salgan los paneles volando por los cielos. Eso parece una ficción, pero eso lo he visto, eso ha ocurrido. Yo he estado en sitios donde me han mandado a reparar unos paneles que están a punto por caerse y cuando yo toco la estructura se mueve así y tiene que ver porque los vientos han sido tan fuertes que no se apretaron lo suficiente, no se apretaron de la manera más adecuada y entonces la estructura estaba muy floja y claro que sí, se han volado paneles solares porque se desprenden. Hay unos vientos fuertes de pronto más de 60, 80 kilómetros por hora y depende cómo esté la instalación, le puede generar daño si no están realmente ajustados. En el caso de Venezuela es totalmente distinto. Nosotros no sufrimos estos grandes vientos, no es habitual que ocurra. Sin embargo, bueno, por supuesto hay que hacer las cosas en términos de lo que ya se ha estudiado, que nos garanticen la rigidez adecuada. Cuando nosotros hablábamos en la presentación anterior, decíamos que en esos software de instalación se consideran, hay indicadores que ya se necesitan según la condición del país. Por ejemplo, en el caso de Chile, donde está Félix, hay un indicador clave son los sismos. Entonces, según los niveles de sismo, ahí el software te dice, bueno, usted en vez de colocar en ese riel, si usted va a colocar, por ejemplo, 2 paneles solares, los va a colocar de manera horizontal. Lo va a colocar, vamos a decirlo, lo va a colocar así, de manera vertical, cada panel. Entonces usted le coloca 2 rieles donde van a descansar los paneles solares. A lo mejor ya en el caso de Chile le va a decir, no, pero usted tiene que colocarle 4 anclajes a su riel, a cada riel, por los sismos que hay en Chile. A lo mejor en Venezuela nosotros le podríamos decir a la persona que va a instalar los paneles solares en los techos, usted necesita son al menos 2 anclajes por riel
para que se mantengan los dos paneles. Entonces, según la condición, ahí nosotros vamos a rigidizando más la estructura. Pero bueno, esa estructura tiene también como sus consideraciones en términos de dar la garantía a que ellos nos faciliten de que todo va a estar en orden. Entonces, fíjate, para el caso en concreto, lo que hemos aquí aclarado, en esta lámina nos lo puntualiza, es clave saber qué tipo de anclaje hay que requerir según el tipo de techo que exista. Y por supuesto, ese anclaje es determinante porque sobre él se van a sujetar los rieles. Y sobre esos rieles es que nosotros vamos a colocar los paneles solares. Entonces, bueno, nosotros ¿qué tenemos en Venezuela? Nosotros tenemos en Venezuela, es muy común que eso no ocurre en muchos otros países. Los techos son de concreto o de bloque de rojo y con una pequeña capa de concreto. Entonces, esos anclajes que nosotros vamos a colocar en el punto equidistante que se decida, entonces ahí tendremos que pedir asesoría a algún albañil que sepa cómo vamos a meter nosotros esos anclajes, porque esos anclajes son unas perforaciones que vamos a hacerle al bloque. Ahí también hay que colocarlo algún tipo de producto que sea un pegamento que nos garantice que el anclaje no se va a despegar, que va a ser rígido, porque estamos utilizando la platabanda de la casa. En estas platabandas, algunas se sustentan en vigas de concreto. A lo mejor pudiéramos hacer el diseño para que los anclajes coincidan con las vigas de concreto. A lo mejor no vamos a coincidir con las vigas de concreto, entonces tenemos que estar preparados qué vamos a utilizar para que aún colocándolo en los bloques, nosotros podamos asegurar que el perno va a estar lo suficientemente rígido para que no lo pueda mover, no sea fácil de moverlo o se pueda despegar a la hora de un viento fuerte que le pegue a los paneles solares. Entonces, eso es clave, eso hay que identificarlo bien. Lo otro sería, aquí se trabaja con rieles de aluminio, son unos rieles que ya vienen con unos diseños bien bonitos, por cierto, pero como todavía no han llegado los suplidores de estos insumos al país, que tenemos que nosotros estimular a que estos suplidores existan. Entonces, bueno, muchos de estos rieles de aluminio se traen de quien los importe. Muchos me han dicho, muchos importadores me dicen, pero para una casa pequeña, ¿cómo te vas a traer tú 2 rieles, por ejemplo, de 4 metros de largo de Miami? O te vas a traer 2 rieles de China. No se puede hacer. Entonces aquí lo que se recomienda es que vayamos a la ferretería y veamos qué tipo de rieles ellos usan, que pueden ser no tiene que ser de aluminio, o empresas que de pronto que trabajan en Caracas sé que las hay, que trabajan con rieles para hacer marcos pues, de puertas, etcétera, qué tipo de rieles ellos tienen, y sobre esos rieles nosotros podemos hacer unos diseños. Entonces, también he visto, uno ha visto aquí de todo. Yo he visto colocar los paneles solares en vigas de madera, ¿sí? En tablones de madera colocan los paneles solares. ¿Sí? La gente al final lo coloca donde sea. Por supuesto, nosotros si vamos a ser asesores no vamos a decir, mire, usted va a colocar los paneles solares en unos palos de escoba. No podemos decirle eso. Nosotros tenemos que decir, bueno, disponemos, en el mercado se disponen de estos rieles o en el estimado que nosotros vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar estos rieles que lo venden en tal sector ferretero, etcétera, o en tal fabricante de ventanas, etcétera. Entonces, esos rieles también tenemos que identificarlos porque si no son muchos proyectos que vamos a tener en construcción, es como difícil traernos un par de rieles o 4 rieles de cualquier parte porque, bueno, es así como demasiado, y además el tiempo y lo costoso, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, que las estanterías antes de hierro que se tenían para guardar en la despensa, que eran así como, eran ángulos perforados a los lados, eso también he visto que los usan, les ponen cualquier tipo de anticorrosivo y bueno, es muy fácil usarlo porque los paneles solares, aunque ahorita a nivel industrial ya hay unos encajes que agarran, unas cuñas que agarran los paneles y del riel al panel y esa cuña es tan rígida que no permite que se mueva. A veces, como no tenemos ese riel que tiene unos canales especiales para meter esas cuñas y después nosotros apretamos
con el taladro, con el destornillador eléctrico, pues, apretamos, con el tornillador eléctrico apretamos para que quede rígido. Entonces, cuando no ocurre eso, cuando no tenemos ese tipo de rieles, pero tenemos los ángulos perforados, entonces aquí la estrategia es otra. Detrás del marco de los paneles solares hay 4 orificios equidistantes, 2 orificios arriba, orificios, y 2 orificios abajo. Normalmente, porque he visto proyectos donde se instalan cientos de paneles solares y no se apernan con este tipo de anclaje que hemos visto moderno, que agarran el panel con el riel de aluminio, ¿no? Le colocan son unos pequeños tornillos de acero con sus arandelas y sus tuercas. Le colocan también una arandela estriada para que haga fricción y no permita que se mueva a la hora de movimientos repetitivos, como puede ser de viento, etc. Y con un tornillador eléctrico, entonces se aprieta el tornillo por debajo. Es decir, que uno busca la forma, en el caso de las casas que van a hacer pocos paneles solares y que la distancia entre el panel solar y el techo no es muy alta, como que no te va a hacer fácil meter el tornillador eléctrico para apretar, entonces he visto que arman la estructura en otro sitio, ponen los 2 paneles solares, de una vez apretan con los pernos los paneles solares de los rieles y se llevan entonces los 2 paneles con los rieles ya puestos al sitio donde van a pernar con el anclaje que ya previamente han instalado. Así que hay modalidades de modalidades. Ahí tendría, por supuesto, el instalador tiene que hacer una visita previa, tiene que evaluar los techos. A veces uno tiene que decirle al cliente, mira, el techo que tú tienes, que hay que hacerle mucho mantenimiento porque es un techo frágil, porque de pronto hay que decirle, no podemos instalar este techo porque este techo a lo mejor en 5 años tú tienes que quitarlo, completar, repararlo. Entonces, te vamos a recomendar es instalarlo en otro sitio. Entonces, ese otro sitio puede ser una estructura que hagamos independiente de la casa, que también es muy simple. Para el caso de los paneles solares, basta con que usted instale un póster y arriba usted le coloca una pequeña estructura rectangular que puede agarrar los 2 paneles, o puede agarrar un panel, o puede agarrar los 4 paneles. Igual, entonces usted previamente haría un pequeño encofrado, coloca ahí entonces su base que la va a diseñar con algún herrero de la localidad, para que usted ya con su base y su poste, usted arriba coloca sus paneles y entonces eso actúa de manera independiente. Usted mete el cable dentro del poste para que no esté el cable guindando así como si fuera una cuerda de poner ropa a secar. Entonces usted pasa el cable por dentro del tubo y se lo trae de manera subterránea hasta la casa y ahí entonces hace los empalmes. Eso es otra modalidad. Yo creo que para el caso venezolano, ahí de pronto en algún momento vamos a tener que considerar no utilizar los rieles porque no los tenemos, utilizar rieles perforados L que están en otros, que los venden en la ferretería, y utilizar entonces estos tornillos de acero inoxidable con sus tuercas y sus arandelas para sujetar los paneles a los rieles. Es decir, detrás de cada panel, como le dije, hay 4 orificios suficientes para que estos pequeños tornillitos entren con sus tuercas y se apernen a la L perforada que tenemos y que vamos a utilizar de descanso para estos paneles solares. Lo otro sería el otro techo común que tenemos en Venezuela, el techo zinc. Entonces, para el techo zinc hay que ver, se requiere una visita estructural, una visita del techo, el techo arriba y del techo abajo. Si cómo está ese techo abajo apernado, se aperna en unas vigas de hierro, se aperna en unas vigas de madera. Si el techo de zinc se descansa sobre unas vigas de madera, entonces nosotros tenemos que hacer el cálculo de que los anclajes se inserten en la viga de madera, en el zinc con la viga de madera. Si es de hierro los anclajes, entonces tenemos que buscar, hacer una perforación a la viga de hierro y meter entonces el tipo de anclaje que llegue y descanse en la viga de hierro, porque nunca podremos pensar que vamos a descansar un anclaje sobre la estructura del zinc, porque la estructura del zinc es una lámina muy pequeña, eso no hay forma y manera.
él siempre tiene que estar descansando sobre alguna viga. Y si no está la viga, entonces tendremos que ponerle una viga. Y si no hay forma de ponerle una viga a ese techo, entonces nos tenemos que ir y fuera de ese techo hacer la instalación. Si tenemos que, lo que se recomienda, podemos hacer perfectamente un solo poste, y ese poste lo he visto hasta con 4 paneles. Lo soporta y bien encofrado, eso puede resolverlo. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, aquí me está mostrando una lámina donde algunas estructuras de metal, pero es que este no es el techo zinc común y corriente que tenemos en Venezuela, sino son unos techos de metal industriales, donde entonces, claro, ya estamos hablando de algo más resistente, y ellos utilizan un tipo de accesorio que aperna con fuerza esa estructura, pero no es que él se queda, que él hace la perforación y queda colgando dentro de la lámina, sino que no, que él agarra parte del diseño de la lámina, que muchas veces tiene como sus propias canaletas, y sobre eso él se sujeta para tener la rigidez para colocar el anclaje. Es decir, la clave de todo esto es que una visita previa tiene que revisar los techos. Claro, estamos hablando que esto lo hace el instalador. Ese techo se va a revisar por dentro fundamentalmente, y se va a revisar arriba también para ver de qué disponemos. Aquí hay una cosa también fundamental que debe considerarse: nada que le pueda pegar una sombra a esa instalación. No puede haber nada, no puede haber. Y eso lo tiene que evaluar quien lo va a instalar, porque el que va a instalar no es que va a llegar un momento ahí en la mañana y se va a asomar y va a ver arriba, va a ver abajo y se va. Él tendrá que hacer una evaluación a ver qué elementos fijos él tiene cerca de esa instalación, que a tal hora del día puede haber una sombra que le pueda pegar al panel, porque en el momento que la sombra le pega al panel, es como si el panel se le estuviéramos diciendo: mira, ya es de noche. Entonces ya los paneles dejan de producir lo que tenían que producir en su momento. Entonces, eso también es algo que debemos tenerlo muy presente. Yo he visto instalaciones aquí mismo, grandes, en techo de edificios, que no vieron las sombras, no las vieron. Y de pronto a las 2 de la tarde hay tanta sombra que cubre la mitad de la instalación. Es un error garrafal, pero no las vieron. Entonces, bueno, nosotros sí, como instalador, así sean pocos paneles solares, lo que vamos a hacer en los techos, debemos estar pendientes. Entonces, bueno, hemos hablado de que hay unos techos de concreto con bloques, tenemos unos techos de zinc. Algunas casas, por lo menos en las zonas andinas, usan las tejas. Igual, ya hay también, eso se puede comprar en el mercado, y si no lo tenemos que fabricar, hay anclajes especiales para tejas, y hay anclajes que vienen en tipo de L, que él logra buscar dónde es que está esa teja descansando, que tiene que ser igualito en la viga de madera. No es que tú vas a colocar el anclaje en la teja, por Dios, sino que él tiene la forma de que tú quitas la teja, descubres dónde está la viga de madera donde se sujeta las distintas, las otras subvigas, pues, donde descansan las tejas, y entonces ahí es donde tú vas a colocar el anclaje, es decir, en la viga principal que soporta el resto de la estructura de madera de ese techo. Entonces eso es clave, llegar a esa identificación. Igual el otro techo que nosotros tenemos, bueno, pasa igual como estamos hablando con el techo zinc. Hay unas casas que aún conservan el abesto, hay algunas casas que tendrán que ni siquiera es nada de eso, los techos son de paja. Bueno, a esos bohíos también entonces hay que colocarle una pequeña estructura, porque nunca debemos dejar que el panel esté pegando al ras del techo, si sea techo de NEA, techo de paja, sino que tiene que tener ahí unos espacios que le produzca alguna posibilidad de ventilación. Y como como al final estamos hablando de generación de electricidad, no podemos permitir que el panel esté demasiado cerca del techo. Entonces, bueno, ahí son como unas consideraciones que debemos tener los instaladores. Entonces tenemos que ser muy detallistas en la revisión, y según el tipo de techo viene entonces nuestra estrategia, nuestras tecnologías. Esos anclajes también, muchos, usted dirá: bueno, pero para yo instalar 4 paneles en una casa, coño, yo no voy a comprarme una caja de anclajes especiales para que vengan a Estados Unidos. Entonces, bueno, entonces uno puede, con un herrero que tenga la exposición, puede tener un modelo, o uno diseña un modelo
Yo le he planteado a un chico que es bien industrioso, que está incluso con nosotros en Zulia Solar en su momento, que por qué no fabricábamos también el tipo de anclaje en el Zulia, porque es que esas cosas que son tan menudas, tan pequeñas, nadie las fabrica. Pero cuando llega el momento ya de las instalaciones masivas, alguien tiene que ofrecer ese tipo de insumo. Entonces ya eso es un mercado. Ya solamente construir anclajes para las instalaciones fotovoltaicas según el tipo de techo, ya es un excelente negocio para cualquier suplidor, porque todos lo ameritan. Ya el de construir rieles para este tipo de instalación con sus anclajes propios y con sus agarraderas propios, también es otro emprendimiento que nosotros podemos también auspiciar, porque nosotros simplemente, y estamos aquí a la orden, les daríamos como los planitos para construir ese tipo de anclajes, ese tipo de agarraderos de los paneles al riel y el tipo riel, porque esos planos ya están, pero bueno, igualito lo podemos facilitar para que cualquiera se anima, cualquiera que tenga capacidad industriosa, que sepa de herrería, etcétera, ya también puede hacer esos diseños, porque los vamos a requerir y no hay quien en el presente lo estén suministrando en el mercado. He visto que algunos han traído, pero entonces cuando uno saca las cuentas y dice, pero bueno, entonces estos 2 rieles, ¿cuánto cuesta? No, $300. Coño, ¿cómo me vas a cobrar por 2 rieles, 2 tubitos ahí? Bueno, porque eso viene de afuera y son de aluminio y aquí no los hay. Entonces, bueno, sí habría que pensar que nos adaptemos a lo que podamos en la arrancada tener en el país, que hay muchas cosas útiles que sí tenemos y seguro que las vamos a utilizar, y que no hay una única forma de apernar los paneles solares. Hay muchas formas, desde las grapas estas especiales con los rieles de aluminio hasta de anclarlos en los 4 orificios que tiene cada panel. Esos orificios están diseñados a prueba de enterrón. Así que ahí no es que vamos a quedar fallo con los orificios. Y ese orificio con el riel final, bueno, ahí es donde le vamos a instalar el tornillo y vamos a colocar las tuercas con su arandela bien sujetado para que no exista ningún tipo de movimiento entre el panel y el riel. Aquí hay unas herramientas muy especiales, particulares, pues. Nosotros necesitamos los tornilladores eléctricos, no los taladros específicamente. Bueno, el taladro es otra herramienta que vamos a necesitar cuando estemos perforando en el techo, ¿no? Según el tipo de techo, cómo vamos a perforar y el tipo de mecha que vamos a utilizar. Pero también ya para el apretaje, cuando vamos a apretar los tornillos con los marcos, ahí se requiere un tornillador eléctrico, que se parece mucho al taladro, pero lo que hace es que aprieta. Hoy en día, en el pasado nosotros utilizamos una herramienta de esa con un cable gigante, un cable de 30 metros. Entonces nosotros moviendo eso con un cable, eso ya no sé, hoy en día no se usa, todo es a batería, el taladro es a batería, todo es inalámbrico, es decir, que tú puedas hacer tu trabajo porque ya por sí mover un cable de eso ya es una condición insegura. Entonces, bueno, en las soluciones para las casas, las instalaciones de este tipo de rieles, hay que hacerlo con criterio, pensando de que, mira, la instalación mecánica, eso que ya, solamente instalar los rieles, eso tiene una garantía, ¿sí? La garantía del contratista. El contratista al cliente le da 10 años de garantía, ¿sí? El contratista le está diciendo al cliente que durante 10 años, si esa estructura se mueve, si esa estructura se afloja, esa estructura no responde, él responde por esa estructura. Eso pasa aquí, ¿sí? El contratista que nos ensambla, que nos arma la estructura donde van los paneles solares, él está obligado por ley acá de darle 10 años de garantía al cliente de que eso va a estar en óptimas condiciones. Por supuesto, esas estructuras ya bien organizadas se mantienen todo el tiempo que sea. Y nunca está de más, si tú eres el dueño de tu propia estructura, bueno, revisar de vez en cuando haya fuertes vientos, etcétera, que tanto pudo aflojar las cosas, y si se afloja un poquito, bueno, simplemente tomarse el tiempo de apretar la tornillería, que por vibración pudiera en algún momento a alguno que otro tuerca aflojarse un poco. Entonces, bueno, esto es clave. Otro elemento también que aquí se lo está colocando, además de las herramientas que hemos dicho, esto es un negocio ferretero. Sí, la instalación de este tipo de estructura, mira, uno se la pasa del techo a la ferretería. Niño, me faltaron estos tornillos, no sale la ferretería. Niño, cuando tú haces la perforación, usted tiene que colocarle alrededor donde hizo la perforación un tipo de asfalto, cualquier material que tenga usted a la mano,
impermeabilizador, porque al hacer usted la perforación, usted está dejando un hueco o una ranura potencial a que ahí ocurra una filtración. Entonces, cada perforación que usted hace, eso es obligatorio que usted alrededor de ella, usted le coloque algún tipo de asfalto líquido alrededor para garantizar que no ocurra filtraciones a futuro. Entonces, bueno, es un negocio ferretero, las herramientas son las usuales. A veces esos tornillitos no los podemos apretar con el tornillador eléctrico, entonces nos vamos con la llavecita, con los raches, y eso es sumamente sencillito, ya uno coge práctica. No son muchos para el caso de una instalación en una casa, una estructura de esas. Y hay N tipo de tecnología, no solamente la de los rieles largos, sino hay también los mini rieles, donde ya hay tecnología donde el panel descansa si son 4 puntos de apoyo en 4 mini rieles. Entonces uno lo que hace es que asegura los mini rieles en el sitio que van para que el panel solar descanse sobre ellos. Bueno, el sistema es muy sencillo para el caso de los sistemas residenciales. Yo fui a una entrevista de trabajo en algún momento, por ahí como en febrero, y entonces el que me entrevistó me dijo, para un sistema residencial, por cierto, me dijo, mira, pero ¿en cuánto tiempo tú haces una casa? Claro, aquí las casas, primero que son de 2 y 3 niveles, entonces ya tú tienes ahí como 8 metros de altura, son techos muy inclinados, a veces hay inclinación hasta de 45 grados, sí, a veces es complicado. Entonces yo le dije a él, pensando en esos techos que son muy complicados y todo lo demás, bueno, lo podemos hacer en 2 días. Entonces el tipo se paró de la mesa y me hizo así como un gesto, oh, 2 días, chico, ¿qué es eso? Si nosotros hacemos 4 en un día. Entonces, claro, yo porque estuve pensando en mi buena fe, que son casas complicadas, pero quizás, por supuesto, en una casa chiquita, que son sistemas, tú nada más le vas a instalar 4, 5, 6 paneles solares, por supuesto que es como él dice, pues seguramente en un día, como esos son gente que tiene ya cogido pericia, esos llegan de una vez, ya saben dónde van a instalar los anclajes, saben cómo van a poner los rieles, lo colocan de una vez le colocan los paneles, los apretan y de una vez sacan los cables de los paneles y van directo al donde está el inversor, y el electricista hace la conexión del inversor y hace todos los arreglos. Y por supuesto, sí, ellos, la parte de instalación como tal, ellos instalan sus rieles, ponen sus paneles, sacan sus cables y se van para otra casa, y el electricista sigue y termina el trabajo. Entonces, cuando uno dice es posible que en una casa usted pueda instalar ese sistema en una mañana, en 4 horas, no es nada de ficción. Estoy hablando de 4 horas porque estamos en Venezuela, porque lo vamos a hacer en Venezuela. Porque si son con estos tigres aquí, que aquí le pagan es por casa, que hay que hacerlo, entonces estos son capaces de hacer 4 y 5 casas por día. Entonces, bueno, sí podemos pensar de que en una mañana, con calma, a lo venezolano, podemos instalar nuestro par de rieles con sus anclajes, los paneles anclados a los rieles, hacer la conexión en serie y traernos los 2 cables, los 2 cables fotovoltaicos, el positivo y el negativo, taparlos para que no les pegue mucho sol con un tubo de plástico de estos conduit donde se va a pasar hasta donde va a llegar, hasta donde está el inversor, y eso ya se lo entregamos al electricista para que haga el resto del trabajo. Entonces, fíjate, una instalación es realmente sencilla. Mujeres trabajando esto, bueno, a mí me han acompañado varias. Acompañado en los techos, ni siquiera es acompañado en las granjas solares, que ahí había muchas, pero que son ya instalaciones en tierra. No, montado en los techos, encaramado con uno, me acompañaron en su momento varias señoras y trabajando ahí, porque al final es una llavecita y una aprieta, uno dale, pásame el riel, coloca aquí, ¿dónde vamos a hacer la perforación? Entonces ya teníamos un planito que decía, bueno, aquí y allá. Por supuesto, como nosotros somos consultores y vamos a aprender también a hacer estas cosas y vamos a hacer estudios previos del techo, porque no vamos a mandar a los instaladores así a la buena de Dios, ve dónde me vas a instalar eso. El consultor tiene que decirle, mira, aquí el equipo de nuestro diseño, que ya visualizó el techo, te está diciendo que lo vas a instalar acá. Y lo vas a instalar acá es que del borde del techo hacia arriba tienes que dejar 30 centímetros, es decir, tú vas a arrancar 30 centímetros después y lo vas a colocar en esta parte que es distante, porque en esta parte donde te estamos diciendo es que donde están las vigas, donde tú vas a colocar los puntos. Yo estuve trabajando con una gente aquí, un mexicano, con una alianza mexicano con chino, que esto es, bueno, peor imposible porque todos son unos vivos.
y no les importa nada. Y entonces llegué al techo y dice, no, vamos a instalar 4 paneles, ok, y el mapa. Entonces se miraron así, mapa, y bueno, sí, el planito, pues. No, tú instala eso allá. Entonces, y bueno, pero tú me tienes que decir dónde lo quieres, de qué lado, porque es una casa nueva. Entonces, el tipo llama al otro, no, que el tipo me está pidiendo un mapa. Entonces el tipo vino otro, bueno, ráyale aquí. Entonces con un bolígrafo me rayó, me hizo un cuadrito aquí, me hizo un cuadrito allá, y me dice, aquí es. Entonces yo un cuadrito, un papelito, y dije, qué bárbaro. Bueno, normalmente no es así, uno entrega un esquemático donde debe decir, mira, ves el techo así, el techo de la casa. Bueno, en esta parte del techo van los 4 paneles y estos van equidistantes, tú cuentas, tú mides, y a partir del borde hacia arriba son tantos centímetros, a partir de ahí colocas tus rieles, colocas tus anclajes, después vienen tus rieles, después colocas los paneles solares y el cable lo vas a traer es por este lado, no por aquel lado. Allá yo decía, bueno, pero el cable ¿por dónde viene? Entonces, ¿por dónde viene? Sí, ¿por dónde lo vamos a sacar? Entonces llamaba, mira, que este tipo sí es fastidioso, que ¿por dónde van a sacar el cable? Coño, ¿qué es eso, Dios mío? Tú tenías que entregarme un esquemático diciéndome cómo yo iba a hacer la cosa. Bueno, esto es una alianza mexicana-chino acá que hacen las cosas ahí. Lo de ellos hacer el negocio, no les importa lo que ocurra. Bueno, en Venezuela Solar, aquí va a ser distinto. Nosotros tenemos que entregar un esquemático de cómo va a hacer los instaladores su trabajo y ser rigurosos y orientarlos hasta el final para que la cosa quede bien, porque el cliente se merece que seguramente al menos 10 años esa estructura va a ser rígida y que él tenga la posibilidad de saber cómo se hizo para que él también se pueda en algún momento ajustarla, etcétera, etcétera. Es un negocio sumamente sencillo, no es nada complicado. Uno lo dice y pareciera en broma. Yo dije en una charla, mira, más difícil es armar un bendito mueble chino ese que venden por ahí en las tiendas, que tú vienes ahí con esas tablas, entonces sale un planito, ponga la tabla A con la tabla B y después aperne aquí, aperne allá, búscale tornillito acá, una angustia, una zozobra, porque uno cree que no le van a sobrar, no le van a alcanzar los tornillos, porque vienen hasta los tornillitos contados. No, aquí no. Aquí es que se te acaban los tornillos, tú dices un momento que voy a la ferretería y busca tu tornillo y te regresa. No, mira que se acabó la pega. Bueno, un momento, voy a la ferretería y busco la pega para ponerle ahí a la filtración. Cualquier cosa, pues. Es un negocio ferretero, un negocio, una actividad muy simple en la ejecución, pero por supuesto tiene unas reglas mínimas para que las cosas funcionen. Bueno, en el caso de los balcones, bueno, ahí igualito uno se ajusta a lo que tiene. El balcón tiene la posibilidad de que a lo mejor tiene una inclinación, entonces colocas los 2 paneles con la inclinación del balcón. El balcón no tiene una inclinación, es un balcón así, pues, al ras. Bueno, al ras colocamos los paneles. ¿Cómo se colocan los paneles? Igualito, como detrás de cada panel hay 4 huecos, 2 arriba y 2 abajo, sobre cada huequito habrá la manera de colocar algún tipo de ajuste, tenemos que ideárnosla, que nos permita hacer el ganche para que se amarre en la estructura del balcón. Hay que pensar, pues, previamente, por supuesto, el instalador va a evaluar qué tipo de balcón tiene, qué tipo de rejilla hay en el balcón y sobre eso entonces nos vamos a idear algún tipo de anclaje que nos facilite agarrar el marco de la estructura del balcón. Pero el marco, como le dije, en sí mismo tiene las facilidades para meter, si no es el tornillo, aunque sea un gancho que después tú puedas de alguna manera apretarlo al sistema. Los he visto que lo han colocado de esta manera y funciona. Pero como les dije, bueno, funcionan ahí como funcionan en tablas, en vigas de madera. Yo he visto unas instalaciones en África que me he quedado, bueno, tirado en el piso. Pues, ¿cómo es que son capaces de instalar algo así? Pero lo hacen. Así que el tema es la creatividad, pero en este caso, en el caso de Venezuela, bueno, como eso cuesta y eso es una inversión que se está haciendo, el cliente tiene que tener la seguridad que, coño, no le vamos a meter un panel y al otro día el cliente va a ver su balcón y el panel ya está en el piso del estacionamiento. No, tiene que ser algo lo más profesional posible porque, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que garantizarle, esa tranquilidad, esa seguridad al cliente, de que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos cómo hacer las cosas. Entonces, bueno, de grueso modo, esto pudiera ser la conversación sobre la carpintería solar. Vamos a darle derecho de la palabra a todo. Delmar puede opinar, mi amigo Ricardo con las cosas que ha visto también está en su lado. Pueden dar alguna opinión, a todos bienvenidos y todos bienvenidos al que desea opinar o desea participar. Félix tiene la mano levantada desde hace harto rato. Félix Sánchez.
Hola Mari, buenas noches. Sí, no, bueno, completando lo de compañero Lenín, o sea, son elementos que son necesarios en la instalación de los paneles y en diferentes formas de la vivienda, inclinada, de varias formas, pues dos gotas, dos aguas, como se decimos aquí en Venezuela, y son necesarias, pues, y son hechas basadas a la instalación del panel, como dice Lenin. En el Lenin, el panel en la parte trasera tiene 4 perforaciones hechas de fábrica. Ahí es donde se va a colocar esos elementos. Está prohibido perforar el marco de aluminio del panel. Si se perfora, pierde la garantía y quedan como un pirata. Así es, Félix. ¿Alguien más que desee preguntar? No sé si Ricardo va a intervenir, no lo veo. O Delmar. No, más bien pensé, buenas noches a todos. Lenín, no comentaste, bueno, el otro tipo de estructuras que van como adosadas en el piso, que parecen como unos legos, esa ya vienen prearmadas, ese tipo también de estructura. No sé si vas a comentar que también hay estructuras especializadas que flotan, ¿no? O sea, aquí la instalación de los paneles, no hay sitio donde se pueda colocar. También en otros países te venden estructuras de que puedes colocar en los galpones, en los balcones vienen ya para anclar en forma inclinada, pues, ¿ok? Sí. Ese tipo de cosas, no sé si ya tú las has visto, tienes más experiencia, puedes comentar algo de eso, Lenín, sobre ese tipo de estructura. Sí, he visto que los mexicanos, por ejemplo, cuando los techos son de platabanda y les da temor hacer perforaciones, entonces ya se traen como unos pequeños cuadros de concreto, pero asumo que ya traen estructuralmente, tienen ya encofrado algún tipo de pequeñas cabillas que facilita colocar el perno o el accesorio que va a garantizar que tú vas a sujetar el riel. Entonces, esos tipos de... Es otra manera, pues. Entonces ellos se traen y lo que hacen es que lo colocan en el techo, cuando son techos totalmente horizontales, y entonces fijan el pequeño ladrillo con productos de estos que se pegan al techo, si limpian la superficie, ponen el fijador y ahí fijan el pequeño ladrillo con la facilidad. Entonces es una manera, y a partir de ahí entonces ellos colocan los rieles y sobre esos rieles. Por eso es que cada realidad hay que irlo pensando. Por supuesto, nosotros todos estamos enfocados en el tema residencial, con el tipo de techo muy particular que ocurre en Venezuela y en el techo, en el caso de los balcones. También, como lo hemos dicho en el pasado, como en Venezuela la radiación, y por estar, aun cuando estamos en el hemisferio norte, estamos muy cerca del Ecuador, entonces el grado de inclinación de los paneles solares prácticamente es muy poco. Por supuesto, tiene que haber siempre un grado de inclinación, porque eso permite que a la hora que existan lluvias, estas lluvias también nos ayudan a lavar los paneles. Entonces, bueno, un panel, lo mínimo que debiera tener de inclinación son al menos 5 grados de inclinación o 10, 15 grados de inclinación. En el caso venezolano, sé que en Colombia, como muchas estructuras fijas, ya vienen es lo mínimo 25 grados de inclinación, ellos colocan los 25 grados, pero en el caso de nosotros, que van a ser pocos rieles, pocos rieles, porque van a ser pocos paneles solares, entonces pudiéramos trabajar con inclinaciones, porque al panel, por supuesto, hay que darle una inclinación. A veces si nos aprovechamos de la propia inclinación del techo, pero hay muchas casas donde la inclinación no es tal, entonces si en esos techos de esas casas no hay una inclinación como se estima, nosotros le damos la inclinación mínima requerida, que debe ser entre 15 y 25 grados. Si no, pero si las casas es como de una o dos nos podemos ir perfectamente con la inclinación de las aguas. La instalación de estos sistemas es un tema estructural, por eso es que se requiere que previamente el diseñador, puede ser, vaya a la casa y revise el techo y él es el que le va a dar las indicaciones al instalador.
y al instalador lo que hay que entregarle es un esquemático, dónde es que va a instalar los paneles solares, dónde es que va a colocar los puntos de anclaje, y después los rieles y después los paneles solares. Entonces, esa es un poco la metodología. No es nada complicado tampoco y por supuesto que el diseñador tiene que tener presente las otras consideraciones. Como hemos dicho, el tema de la sombra es clave y no lo podemos obviar. Hoy en día muchos de estos diseñadores utilizan los drones, entonces vuelan el dron, entonces captan ahí algunas fotografías y entonces ahí definen las cosas. Entonces, bueno, si no hay alguien más, entonces vamos a cerrar, sí. Mari. No, Edixon Martínez tiene la mano levantada. Edixon. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Lenín, siguiendo todo lo que tú has dicho, yo en paralelo he consultado por aquí, tú sabes, con la web y Mercado Libre y todo, y es impresionante cómo ver que ya en Venezuela, en Maracaibo, ya están llegando los accesorios de paneles solares y inclusive lo están ofertando por la web. Y en un tiempo de entrega de 5 a 15 días, ¿no? Estoy viendo accesorios, los ganchos, inclusive están trayendo hasta accesorios magnéticos para pegar los paneles solares. Y los precios están bajando enormemente. Ya se ven paneles solares de 100 watts en $150. Sí. Bueno, eso está muy bien. Gracias por la intervención, muy oportuna. Sí, en la medida que empiecen a ver que en Venezuela existe un mercado real, la gente va a empezar a ofrecer servicios, a ofrecer sus productos, y eso es muy bueno para todos nosotros. Por supuesto, nosotros debemos insistir en que ya los paneles de 100 watts, por ejemplo, o 200 watts, en estos días un señor creo que son de Sudán del Sur, me estaba pidiendo paneles de 200 watts. Me lo estaba pidiendo. Para que yo le buscara una cotización. Entonces, con una gente que yo conozco ahí en suplidores, me dijeron, mira, eso es imposible, tendríamos que mandártelo a hacer. Nosotros no fabricamos eso. Entonces, es posible que estén quedando lotes fríos de alguna gente que ha tenido paneles por ahí en un lado, y entonces de una vez lo están ofreciendo, porque ya esas producciones no existen. Y bueno, el tema es que si se te daña un panel y no lo tienes en la misma serie, no lo tienes de los mismos watts, entonces tienes que volver a hacer otra serie con otros paneles porque no puedes sumar los mismos paneles. Entonces, ya hoy comercialmente estamos hablando de que todo el mundo está instalando paneles de la serie 500 para arriba. Vamos a suponer que Venezuela es que está entrando en esto de ver cómo hace las cosas. Trabajar con series de 400 watts hacia arriba ya es muy bajito, de verdad, muy bajito. Porque viene lo otro. En algún momento, cuando esas series que estaban frías ya se terminen, entonces usted, si requiere más paneles, tiene que comprar de otros watts, y entonces ahí tiene que abrir nuevas series, no lo puede sumar porque eso le genera en el algoritmo del inversor conflicto. Entonces usted tiene que hacer series aparte. Entonces, bueno, lo mejor es tratar de estar lo más cerca de los productos que comercialmente más se producen en el mercado. Pero bueno, está muy bien. Ya empezaron a llegar. Algo se hace con un panel de 100 watts o con un panel de 200 watts. Algo se hace frente a no hacer nada. Y usted, por supuesto, con un panel de 100 watts o de 150 watts, usted sigue con... Por ahí les voy a pasar, Mario, después se lo pasamos a todos. Anoche le tiré una fotografía a una cajita que están ofreciendo los vietnamitas y de 150 watts el panel. Entonces, de una vez en la caja decía, con esto, y usted le coloca un pequeño, su pequeña batería, etcétera, el controlador de carga. Usted tiene autonomía hasta de 24 horas para bombillos o el ventilador, y si va a utilizar entonces una pequeña neverita, tiene para 14 horas, y así le van abreviando hasta la autonomía que se tenga. Claro, decía inicialmente que estos son paneles que se ofrecen para gente que hace camping, que se va para afuera, que necesita en su carro sacar algo para producir electricidad, etc. Entonces, bueno, sí, bienvenido todas esas tecnologías, todos esos paneles que haya, fríos o no tan fríos. También hay paneles de segunda mano que son de 300, 400 watts, que ya los desinstalaron en alguna parte y también los están vendiendo. Y eso que uno dice que si hubiera una compra directa con el gobierno, podríamos estar hablando hasta de 30, 40, 50 dólares allá en la fábrica que se lo puede vender el gobierno. Es un panel tapa amarilla, no tiene que ser un panel de ninguna marca reconocida. Eso no es ficción, es nada de ficción, porque creo que Ricardo estaba conmigo cuando se presentó una cotización hace como 2 semanas a una ingeniería
El panel era que costó conseguirlo de 420 watts, pero ya lo están ofreciendo con ganancia, con comisión, con todo el mundo ganando $55 y son 420 watts. Entonces, bueno, eso igual, como lo hemos dicho acá, de Zulia Solar, de Venezuela Solar deben salir toda la fuerza de venta, todos los consultores, todos los instaladores posibles para facilitar que la gente se anime y también empiece a traer más equipos, más componentes, porque ya hay la gente que puede explicarle al cliente qué es lo que se necesita y también está la gente que puede instalarle al cliente lo que el cliente ha decidido comprar. Bueno, creo que ya vamos a cerrar porque no quedan nadie más ha levantado la mano. ¿Y algún comentario que hacer, Ricardo? No, ninguno, no. Lo que te iba a decir, Lenín, que algunos de esos paneles no son tampoco tan tapa amarilla, ¿no? O sea, son de fabricantes reconocidos que muchos son, vamos a decir, congelados, o sea, paneles fríos que no se vendieran en algún momento, ¿no? Ok, pero no, realmente no son tan, o sea, igualito te van a dar los 25, 30, 40 años de vida útil, ¿no? En ese sentido me refiero, pues. Tienes Excelente. esa expectativa de vida. Así es, Ricardo. Bueno, Mari, entonces... Félix acaba de levantar la mano. No sé si le damos la última palabra, el último derecho de palabra a Félix. Listo. Félix. Adelante, Félix. Bueno, Ricardo y Lenín, los compañeros. Bueno, lo que le copié a Lenín y compañero Ricardo, bueno, esos son productos que están quedándose en el pasado, o sea, pero para Venezuela, bienvenido sea. Pero es cuestión de garantizar el repuesto de ese panel, porque todos los cálculos hechos a una vivienda se van a hacer, en ejemplo, a un panel de 100, de una cadena de 3, de 10, 12 paneles, pero por garantía, entonces no va a tener porque no tiene reemplazo y no podemos colocar uno moderno en esa cadena porque no va a hacer nada. O sea, bienvenidos sean todos los paneles, o sea, lo que venga, pero hay que tener mucho cuidado con las ofertas engañosas de los fascinerosos que quieran vender combos, todo eso, pues. Mucho cuidado con eso y bienvenido sea todo el material que venga para Venezuela. Yo quería intervenir en algo, rapidito. Juan Barrios. Sí. Bueno, digo que dada lo que esperamos, pues la masificación de la energía eléctrica, de la energía fotovoltaica, sería conveniente que las viviendas que se van a hacer de aquí en adelante trajeran ya diseñado en la azotea para que se instalen los paneles, porque es problemático a veces perforar una placa que es tan delicado, ¿verdad? Y bueno, por lo menos ya aquí en Chile, los edificios vienen para instalarles en la azotea los sistemas fotovoltaicos que son complementados con la energía de la red y su sistema, pues, de producción de energía con una planta diésel o de gas. O sea, tienen tres sistemas de apoyo, pues, y uno de esos es el sistema fotovoltaico que ya en el techo viene diseñado para instalarlo. Eso Muchas está gracias, muy bien, Juan. Eso es excelente. Pero déjame decirte, Juan, que la cosa ha ido más allá. Ve, ya hay zonas, hay países donde por decreto a nivel federal todas las casas nuevas, todas las edificaciones nuevas traen ya instalados los paneles solares. En Australia, uno de ellos es Australia. Es obligatorio, es decir, mandatorio. Cualquier casa nueva que se construya en Australia debe llevar los sistemas fotovoltaicos. Ni siquiera los anclajes, todo el sistema instalado. Es decir, es un servicio más. Así como tú le instalas una bañera a la casa, o un calentador a la casa, tiene que traer también los paneles solares requeridos para que la casa funcione a un nivel de autonomía. Entonces, bueno, por eso decíamos que hay muchas cosas que desde acá nosotros vamos a ir apalancando, porque hay muchas cosas por hacer en esto de hacer del país que se modernice y que podamos de verdad gastar los ciudadanos o apostar con los ciudadanos a la seguridad energética que se requiere, porque una de las premisas que hemos mantenido es que, si bien es cierto, existe una inteligencia técnica a nivel de lo que es el gobierno
para el tema energético, también de parte de la ciudadanía, como tú, Juan, como Félix, como Ricardo, Delmar y todos los que nos acompañan, que hay su inteligencia para hacer propuestas precisas para resolver también de manera exitosa el tema de la seguridad energética del país. Entonces, bueno, eso como está ocurriendo en Chile, eso como está ocurriendo en Australia, hacia ahí tiene que ir el país. No es posible que un país con tanta precariedad eléctrica, tú sigas construyendo desarrollo urbanístico y entonces es como que tú construyes una casa en el desierto, entonces no hay agua, no hay electricidad, no hay ningún servicio, pero tú construiste una urbanización. No, ya no es posible. Todos los edificios que se vengan tienen que traer ya sus sistemas también de seguridad energética, sus respaldos, etcétera. Es decir, eso tiene que ser unas leyes que nosotros tenemos que salir a exigir que ocurran. No puede seguir desarrollándose ningún tipo de habitación, ningún plan de construcción público-privado si tú no empiezas a dar esas facilidades, porque la población está creciendo, la población está demandando servicios, está demandando nuevas casas, nuevos apartamentos, y le vas a estar entregando cosas que después ellos no puedan ni siquiera tener calidad de vida. Entonces no puede ser, porque es que en todas partes el camino es totalmente distinto. Entonces, bueno, es uno de esos enfoques que nosotros también tenemos que caminar en el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Mari, despidamos y sigamos avanzando. Sí, bueno, muchas gracias a toda la comunidad solar. Los invitamos entonces para el próximo lunes, para el lunes de la próxima semana, donde estaremos de nuevo con otra jornada de inducción para seguir invirtiendo tiempo, recursos, conocimiento en estas energías que necesitamos para nuestro país. Que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches a todos.